Bueno, muy buenas tardes a todos los estudiantes de estadística aplicada al programa de contaduría pública. Les doy la bienvenida a una nueva clase. El día de hoy terminaremos las sustentaciones de las representaciones gráficas. En este caso, arrancaremos con el grupo que está a cargo de polígono de frecuencias. Les voy a pedir el favor, tratar de estar toda la sesión, ¿sí? Porque al final de la sesión estaré dando las indicaciones para el parcial que va a ser el día viernes a las 2 de la tarde. Entonces, como al final de las exposiciones voy a dar las indicaciones, les pido el favor a cada uno de los que están en el grupo que no se vaya a salir y que esté a las indicaciones, por favor. No siendo más, le doy el paso al grupo número 8, que es el grupo de polígono de frecuencias. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a exponer polígonos de frecuencias. Mis compañeros son Camilo Torres, Andrés Felipe Torres, Esteban Cantor y pues quien les habla, Jesús Martínez. Entonces, comenzamos. Buenas tardes. Para comenzar hablando de los polígonos de frecuencia, se dice que William Playfair fue el que creó el polígono de frecuencia en 1786. ¿Qué son los polígonos de frecuencia? Un polígono de frecuencia es el nombre que tiene el tipo de gráfico que se realiza a partir de un histograma de frecuencias en los cuales se utilizan columnas verticales para expresar las frecuencias. El polígono se crea al unir los puntos máximos de máxima altura dentro de estas columnas. Con esta herramienta gráfica pueden representarse variables cuantitativas o distribuciones diferentes, cosa que tradicionalmente no hace un histograma de modo rápido y sencillo. Además cuenta con la virtud de ser apreciable a simple vista. Por esta razón es sumamente empleado dentro de las ciencias sociales, ciencias económicas, permitiendo así establecer comparaciones útiles entre los distintos resultados de un mismo proceso. Bueno, yo les voy a hablar de las características de los polígonos de frecuencias. El primero de este se refiere, se utiliza más para los datos cuantitativos, ya que así se puede contar con una información ya obtenida. O sea, se puede observar como desde ya un punto de vista, por eso, como anteriormente lo mencionaba mi compañero, se utilizan mayormente en las ciencias sociales y en las ciencias económicas. El segundo punto es que el punto con mayor altura pues representa la mayor frecuencia. El tercero dice que, bueno, suelen utilizarse para representar mejor las tablas tipo B, ya que estas tablas son utilizadas cuando los resultados posibles de una variable son muy amplios. Los últimos es que el área bajo la curva representa el 100% de los datos, eso lo van a ver en la siguiente imagen, y el polígono de la frecuencia está diseñada para mantener la misma área la misma área de las columnas. Ahorita en la siguiente imagen van a ver cómo están. Y bueno, las ventajas del polígono de frecuencias son que traza con más claridad un patrón de datos y así pues se vuelve más preciso. Y también se puede utilizar como una herramienta para ayudar al polígono de frecuencias el diagrama de Pareto, pero pues eso no se los voy a explicar porque creo que hay un grupo que tiene eso como tema de exposición, entonces pues ellos lo explicarán. Las desventajas, tiene unas limitaciones que son cuando las mediciones son muy pequeñas. Por lo general, este polígono de frecuencia se utiliza cuando son resultados amplios y ya, esa sería su única limitación. Y bueno, pues aquí ya pueden, bueno, Continuamos con los tipos de polígonos de frecuencia. Existen dos. Uno de ellos es el polígono de frecuencias para datos agrupados, que pues en este caso estamos tomando la marca de clase,
que, como lo dijo mi compañero anteriormente, va a coincidir con el punto medio de cada barra de un histograma. Para realizar pues estos polígonos de frecuencia partimos de un histograma y, como lo dije anteriormente, se van uniendo por un segmento que va uniendo los puntos medios de cada barra. Estos puntos medios representan, este punto máximo de altura pues representa la máxima frecuencia de cada clase. También está el polígono de frecuencias acumuladas. Si pueden pasar a la imagen anterior, por favor. El polígono de frecuencias polígono de frecuencias relativas acumuladas es el que está en la imagen derecha, que pues este parte desde la esquina inferior izquierda de cada barra, va atravesando los vértices y esa área en que está bajo la curva o bajo esta unión de segmentos, que también se le conoce como ojiva, pues es el que está representando el total de los datos. El polígono para datos agrupados, que es el de la figura izquierda, como dije anteriormente, va atravesando los puntos medios de cada marca de clase. Nada más que decir que obviamente se utilizan para el estudio de comprensión y descripción de variables numéricas, variables cuantitativas, y no más por el momento. Bueno, ahora sigue un ejemplo que dice: el peso de 65 personas adultas viene dado por la siguiente tabla. Encontramos los intervalos de 50 60, 60 70, 70 80, así hasta llegar al de 110 a 120, con su respectiva marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Voy a pasar a Excel a explicarles cómo se realizan estos polígonos. Bueno, aquí tenemos la misma tabla que se encuentra allá. Entonces, sin tener ningún dato seleccionado, nos vamos a la opción, al menú de insertar. Y insertamos un gráfico de barras sin tener ningún dato agrupado. La primera opción en 2D. Entonces, aparece esta tabla en blanco. De ahí aparece otra herramienta de gráficos que sería diseños. De ahí, perdón. De ahí aparece aquí una ventanilla que dice seleccionar datos. La oprimimos. Ahí tenemos lo que es la fila de las columnas, de las filas y las columnas. Aquí se le va a dar a agregar el nombre de la serie. En este caso, la primera que vamos a agregar sería el histograma, porque se hace a través del histograma. Y ese seleccionamos ahora sí los valores. Y aquí seleccionamos lo que es frecuencia absoluta. Eso. Le damos a aceptar y le volvemos a agregar otro, que este ya sería nuestro polígono de frecuencia. Y volvemos a seleccionar datos y volvemos a seleccionar lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia. Nos quedaría de la siguiente manera. Ahora le vamos a agregar lo que es la fila de las columnas como para que abajo aparezca seleccionado. Aquí vamos a seleccionar lo que es marca de clase, para que al momento de hacer el polígono de frecuencia nos quede marcados los puntos medios de cada columna. Le damos a aceptar. Bueno, dice que como el polígono se realiza a través de un histograma, se dice que los histogramas, los intervalos de clase son sucesivos y no pueden quedar espacios entre las barras. Entonces, para eso seleccionamos las barras.
Seleccionamos lo que es las barras y aquí nos va a aparecer. Qué pena. Después de que tenemos esto, espera, le damos a insertar y le vamos a cambiar el tipo de gráfico. De ahí seleccionamos este que es insertar gráfico combinado. Lo seleccionamos este, que es el más conveniente para los polígonos. Y ya después de esto sí seleccionamos las barras hasta que salga el menú. Aquí está. Y como no pueden tener un ancho, no puede haber distancia entre cada barra, por lo que se realiza a través de un histograma, le vamos a poner aquí en el ancho del rango 0. Así ya tenemos el histograma. Y aquí ya empezamos a personalizarlo. Digamos, ya se empieza a personalizar como queramos. Le decimos que el borde, que todos los bordes, línea sólida. Ahora no se seleccionó. Transparencia 0. Y ya se empieza a seleccionar uno por uno. El color de la línea, oye, viejo, no, que no quede Ya, azul. sí, ya. No sé qué está pasando. El computador está fallando un poco. Bueno, ahí ya se personaliza como lo deseamos. Y después de eso, después de que lo tengamos como lo queremos, le venimos aquí y se le agrega leyenda, lo cual nos explica que lo azul es el histograma y la línea naranja que se genera es el que conocemos como polígono de frecuencia. Este sería el caso del polígono de frecuencia, el tipo de polígono de frecuencia normal. Ahora, para hacer el polígono de frecuencia acumulada, es lo mismo, solo que en lugar de, que de seleccionar la frecuencia absoluta, se selecciona la frecuencia absoluta acumulada. Para realizarlo no cambia absolutamente en nada. Ya lo voy a realizar, espero. Entonces lo mismo, le damos a seleccionar datos en la fila, en la leyenda de las filas, le damos a agregar, se le coloca el nombre histograma, la primera celda que se va a adicionar, volvemos a seleccionar, pues allá no vamos a seleccionar la frecuencia absoluta, sino vamos a seleccionar la frecuencia absoluta acumulada. Se le da a aceptar, se le vuelve a agregar otra, que este es el polígono de frecuencia acumulada. Volvemos a seleccionar los datos, que va a ser lo mismo de los mismos que acabamos de seleccionar, o sea, la frecuencia acumulada. Vuelven a aparecer las dos líneas. Después de eso, le damos aquí en editar para que aparezca la marca de clase debajo de cada barra. Seleccionamos marca de clase, aceptar y ya, vuelve a aparecer igual. Entonces, después de esto, después de que tenemos esto, nos lo volvemos a insertar y vamos a cambiar el tipo de gráfico como ya lo habíamos hecho. Se cambia por un gráfico combinado y se vuelve a hacer lo mismo. Los histogramas no pueden tener espacio, entonces lo volvemos a personalizar. Colocamos 0 de rango. Desaparece el histograma. Quítalo, deja solo el polígono. ¿Listo? ¿Lo O hago sea, solo con dale el polígono? solo el polígono. Vale. ¿Sí?
Así sería más especificado el polígono de frecuencia sin tener que hacer primero un histograma. Eso, listo. Ya, o sea, hacerlos es muy sencillo, solo que el computador no me sea para más. Ya, así es el ejercicio. Mi compañero Jesús les va a enviar el link, no sé si ya lo haría. Sí, profe, bueno, y compañeros, en el chat les acabo de enviar el link para el ejercicio. Entonces, pues, Que dice, dada la siguiente tabla de las edades en 20 años de 200 pacientes de una clínica atendidos en una semana, completar la tabla y graficar el polígono de frecuencia y el polígono de frecuencia acumulada. O sea, ya está, solo tienen que entrar al link, pero para eso tienen que ingresar con el correo de la universidad. Si entran con otro correo no les va a permitir abrir el link. Y ya, la infografía, y muchas gracias, compañeros. ¿Ya terminaron? sí, profe. Bueno, ¿alguno tiene preguntas? ¿Alguno del grupo tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguno? No, profe. Bueno, eh, ¿qué es un polígono como tal? El concepto de polígono es lo primero que tenemos que entender para definir un polígono de frecuencias. ¿Quién está compartiendo la pantalla? ¿Cordero? Bueno, ya que lo buscó, defina qué es un polígono. Pues dice que es una figura geométrica plana que está limitada por tres o más rectas, los cuales dan se me olvidó la palabra. Espera. No, pero ahí dice, Sí, sí, en sí. el donde estabas buscando, ¿no? Pues, dice figura geométrica plana que está limitada por tres o más rectas. Exactamente. Entonces, eso es un polígono, ¿no? Recuerden que entonces tenemos que mínimo tener tres datos, ¿cierto? Pero un polígono como tal es una figura geométrica. Por eso se representa de esa manera, ¿sí? Era algo que no deberían estar buscando, sino que deberían haber consultado para determinar qué es un gráfico de polígono de frecuencia, ¿cierto? O sea, cómo se conforma, ¿sí? Como dice polígono, entonces lo que está hablando es que tiene más de un lado, ¿sí? Más de tres lados, perdón, ¿cierto? Hablamos de los triángulos, de los rectángulos, de los octágonos, pero realmente lo que está formando es una figura geométrica que en muchos casos, por no decir que en la mayoría, no es, digamos, un polígono exacto, sino es, digamos, tiene diferentes distancias, pero realmente es para entender eso, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, ustedes dónde han visto un polígono de frecuencias, hoy por hoy se ha utilizado bastante. ¿Para qué se ha utilizado el polígono de frecuencias? Inclusive ha servido para memes. En la curva de infectados de coronavirus, el reporte que sale diario. Correcto. ¿Sí ven? Y si ustedes se dan cuenta, por ahí habían salido como una burla porque no sabían graficar. El noticiero no supo graficar o no se representaban muy bien las gráficas de lo que querían demostrar, ¿no? Entonces, uno de los errores más comunes en estos espacios es precisamente no tener conocimiento de para qué sirven estos gráficos y cómo realmente se representan, ¿sí? Y muy poca gente
se detuvo de pronto a observar si los gráficos estaban bien o estaban mal. Cuando hacemos algunas reflexiones, esto se ve mucho en redes, muchachos, y creo que ustedes miran, por ejemplo, los comparativos que se hacen con respecto a otros países y bueno, y todo este cuento que salen gráficas, muchas de esas gráficas son muy mal interpretadas por las redes sociales. ¿Por qué? Porque mucha gente que la observa no tiene la menor idea de cómo se representa un polígono o cómo se hace una comparación. Y me da cuenta yo que hay unos polígonos de frecuencias que se representan de tal manera que comparan a Colombia con otros países y de una vez la gente asume procesos que no tienen, digamos, el menor argumento científico. Espero que después de haber visto lo que explicaron los compañeros, tengan claridad con respecto a cómo se construye un polígono de frecuencias, qué es lo que representa el polígono de frecuencias, ¿cierto? Y bueno, y para qué se puede utilizar y demás. Me hizo falta, pues ahí, digamos, en qué más áreas del conocimiento se puede utilizar los polígonos de frecuencia. A ver, Andrés. Profe, los he visto que son utilizados para, como dije anteriormente, la comprensión también de estudios estadísticos en encuestas, por decir así, también las encuestas que hacen de popularidad de esto, últimamente estos políticos. También los he visto por decir así, en los sistemas de la CPU, cómo va trabajando, la velocidad con la que trabaja el procesador. También las he visto en empresas para hacer análisis de cómo va la producción durante un periodo de tiempo. Bueno, ahí me muestras dónde las has visto, pero una de las tareas era investigar en qué más campos científicos se utilizan, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto Camilo nos ayuda, Juan Camilo nos ayuda a aclarar esa inquietud porque no la contestaron. ¿Está por ahí Juan Camilo? Sí, señor profe. Profe, pues, o sea, como en lo que buscamos, dice que los campos donde más se utiliza es dentro de las ciencias sociales y dentro de las ciencias económicas. En las ciencias económicas, bueno. Aunque hay más campos, ¿no? Pero hay muchos más campos realmente donde se pueden utilizar. Lo decía Andrés, él lo vio, por ejemplo, en las computadoras, lo ha visto en análisis de riesgos, en finanzas. Bueno, eso hay muchas. Lo que pasa es que me dan ejemplos particulares, pero no me dicen realmente en qué áreas como tal. No sé, en la contaduría, no sé si en la contaduría se utilizarían los polígonos de frecuencia, si son, digamos, ¿qué es? Un gráfico propio para eso. Forero, Joan Forero, ¿está ahí con nosotros? Señor. Hablaban ustedes de que el polígono de frecuencia se utilizaba para las variables cuantitativas, pero realmente para las variables cuantitativas, ¿qué tipo? ¿De qué tipo exactamente? Pues las discretas, creería yo. O sea, aquí lo importante en estos gráficos es que tenga más de 3 datos de donde poder realizar el polígono. Ya después de eso se pueden tomar Sí, eso ya lo sabemos. Lo que yo quiero saber es realmente con qué tipo de variables se utiliza un polígono de frecuencias. Ustedes tenían una ayuda y es que recuerden que el polígono de frecuencias se construye con el histograma. ¿Sí? Sí, El histograma se utiliza con un tipo de variable específica, las que es el discretas. mismo el polígono de frecuencia. Las discretas. Sí, señor. No. Sí. ¿No? No. Bueno, preguntémosle a alguien del grupo acá. No, pero toca a ustedes mismos porque si no lo pudieron aclarar mucho menos sus compañeros. Pero sí, ¿hay alguien del grupo de histograma? Continuas, profe.
continuas, correcto. Entonces, porque si fuera para variables discretas, pues simplemente hacemos uno de barras, ¿no? Entonces, haríamos un diagrama de barras y con eso ya tendríamos una variable cuantitativa, ¿sí? De tipo discreto, ¿sí? Pero como en este caso es un polígono, lo que está por debajo del gráfico es como el área que se quiere calcular, le pasa lo mismo. En el ejemplo del Excel que pusieron ustedes, ¿será el mismo? Bueno, por ejemplo, acá habla de las edades. Y recuerden que las edades es una variable continua, porque estaríamos hablando de tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas, ¿cierto? Pero en el ejemplo que ustedes pusieron, en el que estuvieron explicando, ese lo explicó quién fue. ¿Andrés? ¿Quién explicó el Excel? Muchachos. ¿Jesús? Esteban. Esteban, profe. Ah, fue Esteban. Esteban. ¿Se fue Esteban? Sí, profe, me acaba de decir que se le fue la luz. Ah, chica. Bueno, pero el ejemplo que ustedes pusieron ahí, ¿de qué era? ¿Sobre qué era? No recuerdo muy bien ahí en el Excel. Profe, era sobre el peso de 65 personas adultas que... bueno, Ah, bueno, estábamos hablando del peso. Y recuerden que el peso es una variable que continua o discreta. ¿Y hubo, muchachos? ¿Qué pasó? Continúa. Continua, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces, como estamos hablando de peso, que es una variable continua, se supone que por eso pudieron graficar el polígono de frecuencia. Entonces, eso tiene que quedar claro. Hay cositas que se les están yendo, que se nota que en cierta medida les faltó investigar un poquito más y aclarar esas dudas. Recuerden que todas estas preguntas que yo les estoy haciendo hoy, ¿cierto? Las he hecho muy continuamente en los grupos anteriores. Entonces, ustedes, que son los que van avanzando, deben tener un poquito más claro esto, pues para que yo no los corche ni para que se queden sin argumentos en el momento de que se les pregunte. Entonces, por favor, mayor preparación en esas exposiciones para el otro 50, ya que de pronto vamos a hacer otra exposición. Entonces, tener muy en cuenta estas recomendaciones que yo les hago. Entonces, aquí, bueno, muchísimas gracias al grupo de Listo, profe. Polígono.